Vamos a tomar contacto ahora con el doctor Oscar Chiri. Él es un abogado especializado en temas deportivos, sobre todo en el tema del fútbol. Lo conocen al dedillo con este asunto de la derogatoria de la ley que ayer en primera votación se dio en el Congreso de la República, que ha despertado una serie de comentarios. Por supuesto que aquellos que pretenden meter miedo con la improbable desafiliación, digo improbable porque esto no va a suceder, suspensión, entonces siguen, como es Halloween, tratan de meter miedo, ¿no? Entonces el doctor Oscar Chiri nos va a sacar de todo este tipo de incertidumbre porque él maneja esto con mucha propiedad. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a tus compañeros y a los radioyentes, encantado de atender. Bien, decía que usted es un especializado, conoce muy bien el tema de cerca respecto a esta primera acción derogatoria de la ley, como se le conoce, la ley Oviedo, la 30277, ¿no? Que ampliaba el mandato, porque ese es el punto en cuestión. El punto en cuestión y lo que se ha criticado es el mandato ampliatorio para este señor que está cuestionado en las esferas regulares y que no sabemos por qué no da un paso al costado, no renuncia para dar paso a una mayor tranquilidad en el fútbol, pero en fin, no se está dando. Entonces, ayer se hizo la primera votación y se ganó por un margen que, si bien es cierto, no es demasiado amplio, porque hay 41 abstenciones, ya se lavan la mano como Pilatos, ¿ah? Pero en fin, entonces, ¿cuál es su impresión acerca de todo esto, doctor Chiri? A ver, mira, lo hemos conversado ya varias veces, y la verdad es que no debemos preocuparnos. Mejor dicho, debemos preocuparnos, pero no demasiado. ¿A qué me refiero con esto? Lamentablemente, la voz oficial frente a FIFA es la del presidente y la del secretario general, es decir, el señor Oviedo y el señor Matute. Entonces, si nosotros recordamos lo que está sucediendo en estos días, lo que ha sucedido hoy en la mañana, vas a ver un discurso exactamente similar de parte, sobre todo, del señor Matute, sobre las consecuencias que puede generarle a Perú tomar una decisión de esta naturaleza. Bueno, esto es producto de que precisamente el lenguaje o el discurso que ellos están transmitiendo a FIFA es un discurso que no es correcto. Es decir, le están informando a FIFA que la derogatoria de la ley les va a generar la imposibilidad de que la Federación Peruana de Fútbol se pueda adecuar a la modificación de los estatutos sociales y producto de ello se pueda llevar a cabo el proceso electoral con las nuevas formas que deben respetarse. Y además les están informando a FIFA, o le deben de informar a FIFA, que ese compromiso adoptado por la Federación Peruana de Fútbol para llevar a cabo la adecuación en un periodo de un año no se va a cumplir o no se va a poder cumplir. Evidentemente, cuando FIFA recibe ese comunicado de los voceros oficiales, va a saltar, va de alguna u otra manera, puede llegar incluso a establecer algún tipo de sanción contra la Federación, pero es consecuencia única y exclusiva de la información transmitida por los voceros oficiales de la Federación. Ahora, hay que tener presente también que, por ejemplo, el día de ayer, en una entrevista muy extensa que ha dado el señor Agustín Lozano, que es vicepresidente de la Federación, él ha mencionado de que no coincide ni comparte las declaraciones de la Federación, estas declaraciones oficiales, entre comillas, de la Federación, y que según su posición, según su opinión, la modificación o la derogatoria de esta prórroga del mandato no tiene ningún tipo de efecto dentro de lo que vendría a ser los principios fundamentales del Estatuto FIFA, por lo tanto, no debe haber sanción. Es decir, el vicepresidente de la Federación coincide con lo que venimos diciendo durante los últimos meses, pero lamentablemente hay una persona, que es la que entre comillas se vería afectada, porque ya su prórroga de mandato desaparece, que es la que está transmitiendo mensajes de caos, mensajes en los cuales busca fundamentalmente que FIFA pueda generar algún tipo de sanción contra la Federación. Ahora, doctor Chiri. Dígame. Sí, doctor Chiri, buenos días. Javier Franco le saluda. Ahora, este tema de que la asamblea de la Federación Peruana de Fútbol en la primera semana de octubre tomó la decisión, como usted lo acaba de mencionar, de realizar las elecciones en el 2019 en virtud del cumplimiento del cronograma de modificación de estatutos, al derogarse la ley,
¿sigue siendo un acto válido o tendría que volverse al esquema en que se tendrían que dar las elecciones en este año para cambiar la directiva? Fíjate, Javier, buenos días. El tema es el siguiente. Si nosotros hemos cuestionado la convocatoria de esa asamblea y hemos cuestionado el punto de agenda, porque bajo nuestro criterio cualquier compromiso frente a FIFA debía previamente ser aprobado por la Junta Directiva. Y además, cualquier modificación del estatuto social a su vez requiere previamente la aprobación del directorio. Entonces, cuando tú de una u otra manera estableces un cronograma que está generando compromisos de parte de la federación, sí o sí debió haber pasado por el canal previo de la Junta Directiva y eso no ha sucedido. Por lo tanto, a nuestro criterio, esa asamblea y esa agenda no son correctas. Lamentablemente se han dejado llevar y han manipulado el concepto que uno suele escuchar muy a menudo, que la asamblea es todopoderosa. Bueno, en realidad es todopoderosa, pero con limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Las que están en los propios estatutos de la federación, los estatutos vigentes, y eso no se ha cumplido. Esa es la primera observación. Pero dejando de lado esa observación, dejémosla de lado, digamos, asumamos de que validamos la comunicación, asumamos que validamos el acuerdo, ¿no? Ese acuerdo lo único que está diciendo es que la federación se compromete ante FIFA de llevar a cabo un proceso eleccionario con los nuevos estatutos. Entonces, lo que debería suceder es que se convoque a una asamblea de bases y en esa asamblea de bases se establezca un mecanismo para cumplir dicho compromiso. ¿Qué tipo de mecanismo eventualmente? Por ejemplo, nombrar una junta transitoria. O si llegamos al absurdo, porque este puede ser un absurdo total, pero finalmente que decidan que se prorrogue el mandato del señor Oviedo por un año. Ya será una decisión de la Asamblea de Bases con respecto a este punto. No están estatutos, ¿ok? O sea, los estatutos no contemplan esa posibilidad, pero la Asamblea podría aprobarlo, someterlo a FIFA para que FIFA también lo convalide y evidentemente llevar adelante el proceso de adecuación o de elección de la nueva Junta Directiva con este proceso. Pero esa es una alternativa. Claro, es una alternativa, pero vamos a ver. ¿Cómo prorrogarle en asamblea, que le compete a la asamblea y se hubiera evitado todo este problema? Porque esto lo indujeron a la intervención del Congreso, que no debió intervenir en este tema, un tema que debió solucionarlo la Asamblea, las mismas federales, los mismos elementos federativos. Ellos son los que tenían que haber resuelto el problema. Pero usted está hablando de una posibilidad, alargar el mandato a este señor. Pero ¿cómo alargar el mandato a este señor que está cuestionado por la justicia, doctor Chiri? Una persona que... ¿ah? ¿Cómo puede confiarle una persona que está manchando la imagen del fútbol? Claro, él es inocente hasta que es presuntamente culpable, ¿no es cierto? Y también tiene presunción de inocencia, desde luego, porque no hay nada todavía resuelto, no ha sentenciado el juez. Pero hay dos situaciones gravísimas que él tiene en su contra, por imagen. ¿Cómo puede seguir manteniéndose en el cargo? Y lo que usted habla, la posibilidad de que se le prorrogue el mandato a una persona cuestionada como está, a mí me parece inaudito. Claro, es que lo que tú dices es completamente correcto, por eso dije el absurdo total, porque vamos, en alguna entrevista que me has hecho y lo voy a repetir, para FIFA existen unas reglas relacionadas con el nombramiento oficiales de las federaciones, que son las reglas de idoneidad. Cuando hablas de reglas de idoneidad no estás hablando de presunción de inocencia, claro. Ahí estás hablando fundamentalmente de que la persona parezca ser inocente, que además todo el entorno con respecto a su persona sea el ideal para que transmita la confianza suficiente para que el sistema opere. O sea, aquí no necesitas en reglas de idoneidad una sentencia, no necesitas una sanción de la Comisión de Ética. Básicamente lo que necesitas es que la persona pase el examen de idoneidad. De acuerdo a la lectura que nosotros hemos hecho de estas directivas de FIFA, consideramos que en las circunstancias actuales es prácticamente imposible, por no decir imposible completamente, que el señor pueda pasar el examen de idoneidad. Por lo tanto, no podría ser prorrogado su mandato y FIFA no autorizaría una prórroga en ese sentido. Pero vamos de nuevo a lo mismo, es decir, es la asamblea de bases la que tendría que decidir y eventualmente FIFA le enmendaría la plana, como ya ha sucedido en otros lados. O sea, en Uruguay han tratado de llevar adelante un proceso eleccionario y de buenas a primeras FIFA les ha dicho no,
estos candidatos no son idóneos, no pueden pasar el proceso eleccionario. Y cuando hagas una prórroga de mandato va a suceder algo muy parecido. Entonces, repito, mecanismos internos existen, pero también existen mecanismos externos, es decir, FIFA puede nombrar una comisión normalizadora y a partir de ese nombramiento establecer el procedimiento de adecuación al estatuto y el proceso eleccionario. O sea, son alternativas que se pueden dar sin necesidad de llegar a una suspensión, como es lo que viene mencionando por todos los canales el actual secretario general de la Federación. Doctor Chiri, claro que él manda esos mensajes porque perdería su gran ingreso que tiene como empleado de la Federación de Fútbol, eso está clarísimo. Bueno, pues yo no sé, alguien me dijo una vez, bueno, tú no defenderías lo mismo si tienes un sueldazo. Es una cuestión que lo pone contra la espada y la pared. Entonces, él lo que está defendiendo es eso, evidentemente. Doctor Chiri, ¿qué tiene que pasar primero? ¿Que se haga la modificatoria de estatutos o que se celebren elecciones en la Federación Peruana de Fútbol? De acuerdo al compromiso que ya existe en este momento con la FIFA, tendría que haber una modificación de estatutos. De acuerdo. O sea, si tú no llevas a cabo la modificación de estatutos, estarías incumpliendo el compromiso y producto de ello automáticamente te vendría la sanción. O sea, algo que debieron hacerlo ¿hace cuánto tiempo? Es que esto viene desde 2004, si no me acuerdo, cuando la FIFA propuso los nuevos estatutos, ¿no? O sea, Han esperado, bueno, la fiebre del Mundial los absorbió totalmente y se olvidaron de establecer, vamos a decir, de adecuarse a los estatutos normativos de la FIFA, y entonces cuando se vieron ajustados con la soga al cuello, recurrieron al Congreso con esta funesta ley, la ley de fortalecimiento, que, bueno, el tic del asunto es la prolongación del mandato de este señor que está cuestionado, que le está haciendo daño a la imagen del fútbol peruano, y que ha despertado comentarios en todas partes del mundo. Por ejemplo, Chilaver, usted sabe, doctor Chiri, que Chilaver es un personaje, pues, ¿no? Es referente que el fútbol mundial, no solamente sudamericano. Y él dice, por ejemplo, estamos sintetizando, dice, qué vergüenza sancionar justo antes del partido a los directores técnicos de Boca, y se refieren a Barros Esqueloto y al muñeco Gallardo, entrenadores de estos equipos. Pero sí, pero sí han permitido al presidente de la Federación de Fútbol de Perú, que está acusado de 2 homicidios, seguir en el cargo. Miren ustedes, ya son expresiones que se han hecho, pues internacionales, y que nos están dañando la imagen. Ese es el problema, porque podría ser, doctor Chiri, vamos a que me dé dudas, que el señor Lozano, que es el vicepresidente, asuma la presidencia, como él mismo lo dijo aquí en el programa, hasta principios de enero del próximo año, y bueno, ahí termina su gestión, como que se quedaría a cargo de la Federación de Fútbol, y ya no estaría Oviedo, pero en el tiempo que queda, el tema está cómo adecuarse a los estatutos de la FIFA, que eso solucionaría el problema. ¿Usted cree que habría tiempo suficiente? Tendría que haber un acuerdo de bases, una nueva asamblea, en fin, toda una parafernalia en este sentido. ¿Cuál es su opinión? Yo no creo que tengamos tiempo suficiente. Es más, me parece que un año incluso nos queda corto, porque el proceso electoral va a comenzar desde lo que vendría a ser las ligas distritales. O sea, tú tienes que organizar todo desde las ligas hacia adelante. Se supone que existe, o sea, se supone que de una u otra manera hoy en día tienes las ligas, los procesos eleccionarios deberían de darse, pero lo que debe de buscar el nuevo estatuto es que realmente se cumplan con estas reglas. Yo quiero llamarles a la atención sobre un detalle bastante interesante, del cual estamos pensando recién el día de ayer por la noche. Fíjense, si nosotros comparamos la Federación Peruana de Fútbol con la Federación Chilena de Fútbol, ¿okay?, dentro de lo que vendría a ser la responsabilidad objetiva y subjetiva encontrada a los dirigentes de las federaciones por los casos de corrupción y todo lo que se conoce como el FIFA Gate, en el caso de Perú no se ha encontrado responsabilidad del señor Burgos, ¿correcto? O sea, recordemos que el Estado extraditado ha seguido su proceso de extradición, ha seguido su proceso judicial y finalmente no se le ha encontrado responsabilidad. Sin embargo, en el caso de Chile sí se le ha encontrado responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Claro. Entonces, en el caso de Chile se ha encontrado responsabilidad, por lo tanto, se entiende que en el caso de la Federación Chilena, es más o menos una línea que debemos seguir, existían
más situaciones complicadas, por lo menos, respecto a la gestión administrativa de la federación. Bueno, ¿qué está sucediendo? Chile está llevando a cabo su proceso electoral en este momento sin modificación de estatutos. Y la FIFA no le está, digamos, dentro del esquema, no ha establecido un cronograma como en el caso de Perú. Y uno se pone a pensar y dice, ¿pero por qué? Si resulta que en Chile incluso las cosas eran más complicadas y delicadas. ¿Por qué es que Perú sí tuvo que ponerse la soga al cuello y decir, no, yo como sea tengo que firmar este compromiso con FIFA, yo como sea tengo que cumplir este año, y sabes qué, Congreso, ayúdame porque si no cumplo me van a suspender? O sea, en realidad lo que ha venido sucediendo ha sido una manipulación no solamente de la información hacia FIFA, sino también la información hacia adentro. Eso es lo que ha venido sucediendo, y lo que se ha logrado hasta que finalmente el Congreso abrió los ojos y se dio cuenta de que esta manipulación era cierta, es lograr una prórroga de mandato. Es tan evidente, pero realmente es tan evidente, que tenemos al vicepresidente que dice, no es cierto lo que están diciendo, no nos van a suspender. Es decir, el único que está discutiendo la situación por la cual nos encontramos en este momento es el presidente, a través de su vocero, que es el secretario general. ¿Por qué está discutiéndola? Porque a él no se le está permitiendo la prórroga del mandato por una ley, que eso sí era una injerencia en la autonomía de la federación, y en enero nos debieron haber suspendido, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Ojalá que la próxima votación que tenemos, el Congreso mantenga su posición y se proceda con regularizar u ordenar esta situación en la cual estamos involucrados simplemente por una tontera, no una torpeza. Una torpeza, usted lo ha graficado plenamente, doctor Chiri. Una torpeza de quienes resultan los verdaderos responsables, son los mismos integrantes de la Federación de Fútbol. Ellos son los responsables, que han armado todo este alboroto que en estos momentos, yo digo que nos pone en peligro, pero sí estaríamos comentando de otros alcances del fútbol, la reorganización del fútbol, el trabajo que se propone hacer con esta modificatoria del reglamento para el próximo año, que lo veo realmente un panorama sumamente oscuro, no sé cómo van a salir adelante. Ahí tendría que estar preocupada la Federación de Fútbol y nosotros como medio de comunicación, intentando también difundir lo bueno, lo que se viene en el futuro, y no este tema tan engorroso en que ellos mismos, los integrantes de la Federación de Fútbol, han entorpecido todo esto, un tema que lo hubieran solucionado hace 4 años. Además, como usted pone el ejemplo de Chile, un caso extremo. Chile sí se comprobó que su presidente estuvo involucrado en el tema del FIFA Gay y que llevó a estas circunstancias tan extremas, lo que no ocurre con el Perú, porque a Manuel Burga no le encontraron culpabilidad y fue el único dirigente de toda Sudamérica que quedó limpio de todo esto. Entonces, ¿por qué a Chile FIFA no lo puso contra la pared y le exigió que adecúe inmediatamente sus estatutos? A ellos no. Entonces, ¿pero por qué Perú aceptó y que no lo pudo hacer? Y han creado todo este problema. Un problema que, como usted mismo manifiesta, no tiene por qué preocuparnos porque la salida está dada ahí. A FIFA lo han sorprendido de repente, mandándole discursos y mensajes equivocados, que ha llegado a esta situación tan intolerante de mandar incluso a través de la Conmebol a una mensajera que no sabía dónde estaba parada. Simplemente vino para decir que existe la posibilidad de una suspensión y que metió miedo a todos, pero que ha encontrado eco pues en algunos ayayeros acá en nuestro medio que apuestan por eso, que no va a suceder. Bueno, así es. En todo caso, mira, reitero, ojalá que las cosas se mantengan, se enmienden y que podamos dentro de algunas semanas estar conversando de temas mucho más Así es. Profundos, claro, que realmente involucren un cambio del sistema. De acuerdo, doctor Chiri, creo que estamos en eso. Le agradecemos mucho el haber participado en nuestro programa y que siempre lo molestamos, pero usted tiene las cosas claras, las conoce bien y creo que eso ayuda mucho a que el público entienda y no coma miedo el temor que están metiendo algunos con este tema. Un abrazo, doctor Chiri. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.